Muchas gracias, Jamie. Buenas tardes para todos nuevamente. La idea y el objetivo pues, de esta capacitación ha sido a solicitud del área de recursos humanos, teniendo en cuenta que hay clientes que dentro de sus procesos de gestión de calidad han solicitado que los trabajadores de la compañía 3 Más Security estén capacitados en temas de derechos humanos. De igual forma, pues la idea es aprovechar para conocer un poquito más que tenemos en temas de derechos humanos, digamos, normatividad y estos protocolos, convenios, instrumentos internacionales. Tienen un carácter un poco más mundial y más internacional, entonces es aplicable pues realmente a todos los países que hacen parte de las diferentes organizaciones internacionales que protegen esta serie de derechos. La capacitación realmente no va a ser de 2 horas, va a ser aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, pues también para que ustedes lo sepan. Bueno, para empezar y antes de proyectar un poco, me gustaría escuchar la opinión de dos de ustedes para que me digan qué concepto entienden ustedes por derechos humanos o qué saben que han escuchado de derechos humanos, si han escuchado alguna institución a nivel internacional que proteja los derechos humanos. Entonces, no sé quién quiera darme su opinión para que podamos empezar. O los... Listo, por acá alguien levantó la mano. Vamos a ver quién es. Martín. Hola Andrea, buenas tardes todos. Eh, Entendiendo la importancia que tiene el hecho de sabernos comportar dentro de los respeto del derecho de la persona que tenemos al frente, como vecinos, como ciudadanos, etcétera, etcétera, y más cuando somos una empresa de seguridad y que ofrece servicios de seguridad. Es imperativo para todos nosotros el que podamos entender de qué se trata el derecho humano. Nosotros el año pasado desarrollamos una actividad en compañía de la Escuela Superior de Guerra sobre Derechos Humanos y fue un seminario de 8 días durante 1 hora diaria, si no me falla la memoria, completando un total de 8 horas en ese seminario, donde nos hablaron inicialmente de derechos humanos y finalmente hablamos sobre derecho internacional humanitario. Entonces, en ese entendible, el derecho o el derechos humanos es esas garantías que nosotros como ciudadanos de un Estado soberano tenemos eh, a bien con el propósito de mejorar el bienestar, mejorar las condiciones humanas, que tengamos un trato digno, respetuoso, acogiéndonos a muchas normas a nivel mundial, que finalmente eso hace que los derechos humanos sean un bien inajinable para cualquier ser humano. Es decir, eso lo compone el ser humano y debemos de comportarnos bajo esas normas y esas leyes y esos tratados con el propósito de que las personas gocen de ese bien. Básicamente sería eso. Muchas gracias, Martín, por tu definición y por tu entendimiento al respecto. Como tú lo mencionas, pues realmente los derechos humanos son un tema bastante amplio que implica el conocimiento de muchas normativas a nivel mundial que protegen los derechos fundamentales desde distintas áreas. La idea es que acá pues podamos dar una introducción un poco a este tema de los derechos humanos y poder tener un acercamiento a ese concepto. Alguien levantó la mano, no sé el nombre porque aparece como CPI tramo 2. Hola, buenas tardes, me llamo Jorge William Chacua. Sí, ¿Cómo quería te hacer un llamas, aporte a perdón? los Jorge William Chacua. Jorge William, muchas gracias. Cuéntanos. Sí, quería hacer el aporte a la primera pregunta que hice. Pues Claro que sí. básicamente, pues los derechos humanos son aquellos que nos están protegiendo. En este caso, pues ellos son aplicables a las distintas razas, color, sexo, idioma, religión u opinión pública, inclusive tanto que se está viendo en este momento. Entonces, esos son los principios y unas normas fundamentales que nos reconocen a todos y nos dan el derecho a participar en cualquier actividad. Muchísimas gracias, William, por tu aporte.
tienes toda la razón. Y digamos que todos cuando nacemos tenemos unos derechos y unos deberes. Entonces, la idea es que podamos entender un poquito esos derechos y esos deberes que como seres humanos tenemos dentro de la sociedad. Ahora voy a proceder a compartir pantalla para que... ay, eh, ahí ya están viendo mi pantalla, la de la presentación. Sí, Andrea, ahí la estamos viendo. Perfecto. Listo. Listo. Entonces vamos a empezar con una breve descripción de la historia de los derechos humanos para que tengamos una contextualización un poco más cercana. El concepto como tal de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aparece por allá en el año 1789, en la época en donde se llevaba o se estaba dando la Revolución Francesa, ¿sí? Y en donde pues las personas proclamaban también sus derechos y unas libertades. En su momento se venía manejando incluso desde Roma un concepto que se llamaba la ley natural, pero este concepto de la ley natural se cambió con la Revolución Francesa al concepto de derechos naturales, ¿sí? Es decir, que no es simplemente una ley o algo con natural, sino que realmente son unos derechos que, a los que puede tener un acceso una persona simplemente por el hecho de ser persona, por el hecho de nacer y por el hecho de vivir en una sociedad. En ese momento se empiezan a dar muchos cambios pues históricos, principalmente en el tema de la protección a los derechos y libertades de las personas. Y en ese sentido, en el año 1795 se proclama la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. Ahí, pues, digamos que empezamos a ver cómo ya van existiendo normas y derechos que protegen de manera específica a todas las personas y dentro de esos temas que fueron objeto de protección en su momento por la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, se condenó lo que fue la esclavitud y también se permitió que existiera una libertad económica. Como ustedes pues lo saben, históricamente la esclavitud ha sido un problema social importante y a través de los años y a través de las diferentes revoluciones que se han dado, se ha tratado de que la esclavitud pues realmente desaparezca y que las personas puedan tener su libertad y también puedan tener una libertad económica. En el año 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, se presentaron pues muchos atentados contra la vida de las personas y en ese sentido, pues con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, también se pretendió humanizar un poco la guerra y garantizar el respeto general hacia los derechos humanos. Si bien ya teníamos un gran alcance en 1795 con la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, con la guerra tanto con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, pues realmente existieron muchas violaciones a los derechos humanos y se quiso que de una u otra manera se empezara a fortalecer un poco más ese respeto hacia los derechos humanos. Es por eso que en 1945 nace la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y se proyecta o se proclama también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con el fin de que esos derechos a los que tienen acceso las personas sean universales, ¿sí? Sean internacionales y que nacieran con ocasión como tal de una posguerra que pues habíamos tenido y que se necesitaba pues proteger para que todas esas personas afectadas durante esas guerras pues realmente tuvieran una protección a sus derechos. Adicionalmente, y adicional a la protección de los derechos humanos del hombre en general, cuando yo hablo, digamos, de hombre o de humanos, hablamos en general tanto de los hombres como de las mujeres, y en ese sentido, en 1959, nace también un tratado que lo que busca es proteger los derechos de los niños. Entonces, en ese sentido, se aprueba esa declaración de los derechos del niño para que también exista esa protección específica para los niños. Adicionalmente, en 1963
surge una declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, teniendo en cuenta que pues para la época la discriminación racial era una situación que se veía bastante marcada y con el fin de proteger pues a esas personas que tenían o que eran objeto de esa discriminación racial, se emite o se proclama esa declaración por parte de la ONU. Finalmente, en 1967, se proclama también por parte de las Naciones Unidas una declaración tendiente a evitar la discriminación contra la mujer. Estos son unos antecedentes un poco de donde nace la protección de los derechos humanos. Claramente, durante la historia del mundo y de cada uno de los países, pues han acontecido muchas guerras y muchas revoluciones que también han contribuido a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, pues digamos que estos puntos que traigo a colación han sido los más referentes para efectos de contextualizar un poco lo que es la historia de los derechos humanos. Ahora vamos a ver un poco la definición como tal de los derechos humanos y traemos varios aspectos a contemplar dentro de esa situación de los derechos humanos. Lo primero que hay que decir es que los derechos que son los derechos que se tienen por el simple hecho de ser un ser humano o persona, del trato que se merece tener como persona, como el derecho de vivir en libertad y ser tratado con igualdad. Martín, digamos que se acercaba un poco a esta definición, que claramente lo que nos dice es que simplemente por el hecho de ser un ser humano o de ser una persona, ya nosotros tenemos acceso a esos derechos a vivir en libertad y que nos traten de manera igualitaria. De ahí pues nacen esas declaraciones que les acabo de comentar, en donde se propende porque las mujeres tengan una libertad, en donde se propende porque no hayan discriminaciones de ningún tipo, no solamente racial, sino también por la etnia, por el lenguaje, por diferentes tipos de características que rodean a los seres humanos. Adicionalmente, los derechos humanos pueden ser considerados normas que reconocen y protegen la dignidad, la libertad, la igualdad de todos los seres humanos. Estos derechos pues son pilares como tal de los derechos humanos y de ahí también se desprenden pues todos los demás derechos a los que las personas pueden acceder. Estos derechos tienen unas características fundamentales y es que todos los seres humanos pueden acceder a ellos y son protegidos por estos derechos sin importar ni su raza, ni su sexo, ni su nacionalidad, etnia, idioma, religión y cualquier otra condición que nos caracterice. Entonces, en ese sentido, lo que buscan los derechos humanos es que todas las personas sean igualitarias y que todas podamos acceder a los mismos derechos. En ese sentido, estos derechos humanos también rigen esa conducta que tienen cada uno de los individuos en la sociedad y cómo se relacionan entre sí con el Estado y qué obligaciones y qué derechos y obligaciones tenemos también para con el Estado. Entonces, aquí que es importante tener en cuenta. Empezamos como un ser que es un ser individual, pero este ser individual que obviamente tiene derechos y obligaciones está en una sociedad, ¿cierto? Y tiene un relacionamiento no solo con los demás ciudadanos, sino con el Estado. Y en virtud de esa relación que existe por pertenecer a un país o por pertenecer a un Estado, surgen también unos derechos y unas obligaciones que también los derechos humanos nos enmarcan. Entonces, no simplemente son esos derechos que yo como ser individual o como ser humano o persona tengo, sino que también son esos derechos y esos deberes que tengo como un ser de sociedad. Entonces es importante tener en cuenta que los derechos humanos tienen ese doble componente de cómo a mí me garantizan esos derechos y deberes como un ser individual y como un ser en sociedad. Hay unos elementos importantes que componen como tal la definición